Bien, seguimos con Francisco Tudela en Redes y Poder. Pancho, en el Perú la pésima gestión de Villarán en la alcaldía de Lima y de Humala en el gobierno ha traído como consecuencia esta visión, esta percepción de la gente que la izquierda no sabe gobernar. En Argentina ha pasado lo mismo con Cristina Kirchner y ha ganado Mauricio Macri, y lo que ha ocurrido en Venezuela es tremendo, lo hemos visto en casi 12 años, y ha ganado la oposición. ¿Qué está pasando en el contexto latinoamericano con respecto del chavismo? ¿Terminó eso? El llamado socialismo del siglo XXI era un fenómeno retórico, no era un fenómeno, digamos, de una estructura política organizada, sistemática, como eran los socialismos y marxismos, digamos, entre 1960 y 1980 alrededor del mundo. De tal manera que estamos frente a un socialismo caótico que no tiene agenda ni prioridades y que por lo tanto implica simplemente una retórica agresiva que aumenta la conflictividad social y la dilapidación de los fondos públicos, o sea, el populismo, bajo el argumento que es redistribución. Pero es una redistribución, digamos, ilusoria, porque la fuente del dinero que redistribuyen son los impuestos, que también lo paga el pueblo que recibe, los sectores sociales que reciben estos subsidios o estos fondos públicos. ¿Por qué? Porque los impuestos que más recaudan en el mundo hoy en día son los impuestos indirectos, el IGB o IVA, los impuestos selectivos al consumo, los impuestos a los combustibles, que todo el mundo paga por igual, y es una minoría la que paga impuesto a la renta. Y entonces es un populismo hipócrita, porque los fondos públicos los obtiene de ese mismo pueblo al cual teóricamente le está redistribuyendo los fondos públicos. Es un círculo vicioso. Y el Estado no genera riqueza, la toma de otros, la toma de la empresa, la toma de quienes pagan impuesto a la renta, de quienes tributan, pero también la toma de la totalidad de la población, que paga impuesto general a las ventas, que paga selectivo al consumo, que paga impuesto a los combustibles y una serie de impuestos que están escondidos en los precios que nosotros pagamos al comprar cualquier cosa, sea una Coca-Cola, sea llenar el tanque de gasolina, sea comprarse un sándwich. ¿Esta retórica terminó? Esta retórica ha terminado primero porque después de 15 años ya no puede ofrecer nada, se ha gastado, digamos, se ha convertido desde el punto de vista de la política, politiquera, del efectismo, se ha convertido en un disco rayado. Y luego su colapso en América Latina coincide extrañamente con la muerte de Chávez, hace 2 años. Entonces muere Chávez y luego pasa un tiempo y viene el desplome de los precios del petróleo. Y entonces se ve que los distintos gobiernos del movimiento bolivariano, que se autodenomina el socialismo del siglo XXI, van tomando cada uno un camino incierto y diferente. Luego estallan los gigantescos escándalos de corrupción en la Argentina y en el Brasil, sobre todo el escándalo de Petrobras, en el cual se desviaba un porcentaje importante del precio de las ventas de petróleo para el Partido de los Trabajadores y para la política del gobierno, el mensalao por el cual durante años el gobierno de Lula pagó a un sector de la oposición, le dio un sobresueldo para que votaran a favor de los proyectos del gobierno. Ahora el lavallato que involucra a una serie de empresas de contratistas de obra pública, algunos de los cuales son multinacionales importantes. Y entonces, naturalmente, este socialismo corrupto se desprestigia a sí mismo
Y entonces viene el enfrentamiento entre la retórica y el discurso supuestamente justiciero, pero que se repite hace 15 años hasta el cansancio y en el cual la gente ya no cree. Y por el otro lado, cuando la gente abre los periódicos, lo que ven son estos escándalos de corrupción. Llega un momento en el cual terminan votando en contra, que es lo que ha pasado en la Argentina. ¿Por qué además? Porque hay un tercer factor. Y el tercer factor, además de la contradicción entre el discurso y la realidad de la corrupción, el tercer factor es que el mundo ya no está en un boom de crecimiento. Y entonces la economía se ha vuelto más lenta. En Europa hay, digamos, están al borde, al filo de la navaja de una recesión. En los Estados Unidos probablemente Janet Yellen el día de mañana, según se especula, suba las tasas de interés, con lo cual el crédito se va a encarecer. La China tuvo hace unos meses una devaluación y esta semana que ha pasado ha tenido otra, o sea que hay un ajuste muy fuerte. Eso implica que la China, que es la fábrica del mundo y que por lo tanto es el primer comprador mundial de materias primas, compra menos materias primas y eso afecta frontalmente a América Latina y afecta frontalmente al Perú, por ejemplo, afecta frontalmente al Brasil, a la Argentina. El día de hoy, Macri en la Argentina, que es quien ha derrotado a los Kirchner, además de largo, ha comenzado a bajar las retenciones. Así es. Habían retenciones para todos los impuestos enormes, que llegaban al 30 y tantos por ciento, 40% del impuesto. Entonces, eso implicaba que ese dinero retenido quedaba clavado en cuentas y no podía ser usado por los agricultores, por los empresarios para mover la economía. El día de hoy Macri ha decidido, porque está dentro de las facultades del Ejecutivo, liberalizar eso. Así es. Pero tarde o temprano Macri va a tener que buscar algún modo de consenso con el Congreso, porque hay leyes fundamentales que no están dentro de las atribuciones del Ejecutivo. Entonces, en la Argentina llegará el momento en el cual habrán tensiones sobre la política económica con el Congreso. Y en Venezuela, Lilian Tintori se ha parado hoy día con una cartela a decir que tiene que liberar y le pide que lo amnistíen, de una vez lo liberen a su esposo, le pidió a Maduro. Políticos así es, son 70 y tantos creo los presos políticos. Pero el tema va más allá. La situación de Venezuela es la siguiente. Al tener 112 escaños en un Congreso de 167 pueden cambiar la Constitución, si no me equivoco. Pueden hacer lo que quieran. O sea, es un Congreso omnipotente. Pero una de las cosas más importantes que pueden hacer es convocar al referéndum de mitad de término presidencial que dispone la Constitución de Venezuela para confirmar o no al presidente Maduro. Y entonces, evidentemente, a medida que corran estos meses hasta que llegue finales de abril, principios de mayo, en el cual se abre la posibilidad de este referéndum, va a haber necesariamente enorme confrontación entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo en Venezuela. Y entonces es una situación en la cual un chavismo desgastado, con el líder carismático fallecido hace 2 años, con un gobernante que está aislado en América Latina porque sus principales aliados o ya no están, como los Kirchner, o están con el agua hasta el cuello, hundidos en escándalos de corrupción y con índices tremendos de desaprobación pública, como es el caso de Dilma Rousseff, o han tomado su propio camino por el cual ya no se pelean con los empresarios, si bien hacen sus políticas populistas, como es el caso de Evo Morales, o gobernantes que cambian la Constitución para la reelección indefinida, como es el caso de Correa en el Ecuador, pero esa reelección indefinida no lo alcanza él porque es a partir del 2021. De tal manera que ya es la hora del rompan filas en el socialismo del siglo XXI y de la dispersión generalizada. Ya no hay unidad, todos están muy debilitados. En ese contexto, el órgano más fuerte y vital político en Venezuela
es el Congreso de la República Venezolana, que se enfrenta a un ejecutivo débil, desacreditado y al cual los mismos cubanos le han dicho que acate las elecciones en las cuales la oposición obtuvo la mayoría. Raúl Castro le dijo a Maduro públicamente que debía acatar los resultados y como buen colegial Maduro obedeció y acató los resultados, si bien naturalmente de mala gana. Vamos a ir a una pausa comercial, Pancho, para ver en la última parte del programa, pero para preguntarte si esta campaña nacional, electoral nacional, tiene algún partido que tiene una visión clara, una propuesta clara sobre lo que pasa en el contexto internacional. Tú eres un analista internacional de la política pública y quiero que nos comentes, por favor, para que la gente sepa, bueno, ¿alguien está en algo o está en nada? ¿No? Vamos a una pausa y regresamos enseguida, amigos, con la última parte de esta entrevista con Francisco Tudela.